buenos días, tardes o noches, hermanos, según el horario en el que vean este video. Pues bueno, este es el día número 3 de este gran reto. Estamos tratando de leer la Biblia completa juntos y pues nos encontramos en el día 3. Hoy es lunes 14 de diciembre del año 2020. Y muy seguramente el día de hoy cada uno de ustedes, antes de ver este video, ya habrá leído el capítulo 7, 8 y 9 de su Biblia. Así que bien, vamos a ir reflexionando algunas cuestiones que se nos presentan aquí. Para iniciar, en el capítulo 7, en el versículo 1, dice el título: La verdadera pureza. Aquí se nos habla sobre la doble moral o sobre las apariencias que querían guardar los fariseos. Recordemos que pues los fariseos y los maestros de la ley, junto con los escribas, constantemente perseguían a nuestro Señor, no con el afán de conocerlo y no con el afán de acercarse más a Dios o profundizar en sus misterios, sino con el afán más bien de tenderle una trampa para llevarlo ante los sumos sacerdotes o ante el gobernador, para que así pues lo apresaran o le dieran muerte. Esa era la finalidad de muchos de los fariseos y los escribas: tenderle una trampa a nuestro Señor para poder llevarlo preso, con el pretexto de que nuestro Señor era un hereje o un blasfemo contra la ley y también atentaba contra el propio gobierno de aquel momento. Pues en este capítulo 7, en los primeros versículos del 1 al 23, vemos precisamente esta actitud de los fariseos. Vemos esta actitud de los fariseos de pensar que ellos guardaban la ley al pie de la letra, pero despreciaban otros aspectos religiosos como la piedad, la humildad, la misericordia hacia el prójimo. En este texto pues le reclamaban a nuestro Señor porque sus apóstoles no purificaban los alimentos, no se lavaban las manos. Anteriormente, en la antigua ley, todo alimento antes de ser consumido debía ser perfectamente purificado, lavado. Los judíos se lavaban sus manos perfectamente hasta los codos. Entonces los fariseos observaban que los apóstoles no lo hacían y le reclaman a nuestro Señor. Y la conclusión de esta primera parte es que el Señor les dice: no hace impuro a la persona lo que entra por su boca, sino más bien lo que sale, sus malos deseos, maldiciones, palabras antisonantes, palabras hirientes. El Señor pues nos deja en conclusión eso. Y creo que hoy en día quizás algunos de nosotros podamos seguir teniendo esta actitud farisea de juzgar a otros hermanos que se van acercando a la fe, de juzgar a otras personas que tratan de acercarse a las cosas de Dios, y quizás nosotros, al tener un poco más de tiempo, pues nos podemos quizás burlar de ellos, o quizás les hacemos ver sus errores y tomar esta actitud farisea. Más bien, por el contrario, pidamos a Dios pues que nos ayude a ser humildes y a tratar
de invitar a más hermanos a la iglesia a que se acerquen a conocer de Él y por qué no a invitarlos a participar de este curso que aún queda algo de tiempo. Después dice que Jesús sana a la hija de una extranjera en el versículo 24. Pues ahí vemos cómo nuestro Señor sigue haciendo milagros por donde Él caminaba. Y esto también es muy importante porque ahí se nos muestra el poder de nuestro Señor, que es Dios. Hay algunas agrupaciones que no son católicas que afirman que Jesús no es Dios. Eso es completamente falso. Nuestro Señor constantemente en la Biblia nos dice que su Padre y Él son uno mismo. Quien me ve a mí, ve a mi Padre, dice el Señor. Nadie va al Padre si no es por mí. Toda autoridad me ha sido dada así en la tierra como en el cielo. Y también cuando lo iban a crucificar, le preguntaron que si era el Mesías. Cuando lo iban a crucificar a nuestro Señor le preguntaron, ¿es cierto que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo? Y Él dijo, tú lo has dicho. Nuestro Señor Jesucristo es Dios, de la misma naturaleza del Padre, lo dice el credo. Bueno, en el capítulo 8 se presenta la segunda multiplicación de los panes. Este texto pues también es muy interesante porque a nuestro Señor lo seguían grandes multitudes, mucha gente. Aquí se habla de unas 4,000 almas, pero aquí solamente estaban contando a los hombres, pero muy seguramente había casi 10,000 personas. Imagínense que 10,000 personas te sigan, tú te sientes con la preocupación de darles de comer o darles por lo menos un vaso de agua. Aquí nuestro Señor también se preocupaba por su alimentación. Entonces multiplica unos panes y unos peces. Y dice la Escritura que todos los que estaban ahí comieron hasta saciarse y quedaron 7 canastos más con comida, con migajas. Pero aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis. Estas grandes multitudes que seguían a nuestro Señor muy seguramente lo hacían por ver los milagros o por conseguir algún tipo de alimento, porque una vez que nuestro Señor se mete en dificultades y es apresado, toda esta gente, todas estas multitudes desaparecen. Solo queda su Santa Madre y su discípulo amado Juan. Y hoy en día, hermanos, pudiéramos cuestionarnos también de manera personal, ¿por qué estoy siguiendo yo al Señor? ¿Por qué estoy tratando de leer la Biblia? ¿Porque quiero obtener algo a cambio? ¿Porque espero que el Señor me dé algo a cambio? ¿O porque realmente quiero seguirlo, escudriñar su palabra y pedirle que me ayude a transformar y a mejorar mi vida? Esta pregunta es muy interesante porque toda esta gente seguía a nuestro Señor con un objetivo, y era con el objetivo de recibir algo a cambio, es decir, lo seguían por conveniencia, no por convicción. Esta pregunta es para ti y para mí. ¿Por qué estoy siguiendo al Señor? ¿Por convicción o por conveniencia? Así que vale la pena meditar este texto y vale la pena cuestionarnos sobre esto
que sucedió aquí. Aquí también se nos habla sobre el ciego de Betsaida y también sobre cómo San Pedro proclama su fe. Pues aquí nuevamente se nos habla de otro milagro de nuestro Señor. Dice que cuando llegó a Betsaida, le trajeron un ciego y le pidieron que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo llevó fuera del pueblo. Después mojó los ojos con saliva, le impuso la mano y le preguntó: ¿ves algo? El ciego, que empezaba a ver, dijo: veo como árboles, pero deben ser gente porque se mueven. Aquí nuevamente nuestro Señor manifiesta su poder ahora con un ciego a quien le devuelve la vista. Después, en el versículo 27 del capítulo 8, salió Jesús con los discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo y por el camino les preguntó a los apóstoles, a sus 12 apóstoles: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Aquí vemos también un aspecto muy interesante sobre la primacía de San Pedro y sobre el primer papa de la historia, que es San Pedro. En diferentes textos de la Biblia vemos cómo San Pedro tenía esa autoridad que ya nuestro Señor estaba a punto de confirmar. En varios textos vemos que San Pedro toma la palabra cuando los apóstoles van a ver que el sepulcro está vacío. Dice la escritura que iban Juan, el apóstol Juan y San Pedro, y el apóstol Juan pues era más joven que San Pedro y él llega primero al sepulcro, pero dice la escritura que San Juan queda en la entrada del sepulcro, él no entra. El primero en entrar es San Pedro, dándole esa autoridad y ese respeto. Aquí nuestro Señor pregunta: ¿quién dicen la gente que soy yo? Y San Pedro toma la palabra y dice: tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. En el Evangelio de Mateo vamos a ver que dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pero aquí viene un poquito más resumido. En el versículo 34 del capítulo 8, pues, vemos algo muy interesante. Aquí el Señor dice: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues en el versículo 34 del capítulo 8 viene este texto que también es muy hermoso y que también nos invita a reflexionar. Jesús dice: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. El que quiera seguirme, que tome su cruz, que renuncie a sí mismo y que me siga. Primera parte, el que quiera. Esto es muy interesante porque muchas personas tratamos de acercar a Dios a otros, a veces contra su propia voluntad. Conocemos a algún familiar, algún amigo o vecino, compañero laboral que nosotros creemos que necesita de Dios y tratamos de obligarlo a que se acerque, cuando en realidad nuestro Señor no obliga a nadie, sino por el contrario les da un libre albedrío o un gran don que se llama libertad para que ellos decidan. Y aquí es muy interesante porque el Señor dice: el que quiera.
el que quiera. El Señor no va a obligar a nadie a que se acerque a Él. Primeramente tenemos que tomar la decisión nosotros mismos. Después dice, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga, que se niegue a sí mismo. Si ahora te has decidido seguir al Señor, debes de negarte a ti mismo, debes de dejar de hacer algunas cosas que anteriormente hacías, porque si no te vas desprendiendo de aquellas cosas que normalmente hacías, te será muy difícil caminar en los caminos de Dios. Es muy complicado, te lo digo desde mi propia experiencia. No podemos seguir con pecados mortales y por otro lado creer que vamos en un camino correcto siguiendo a Dios. Necesitamos ir cambiando aspectos de nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos perfectamente qué está bien y qué está mal, y cada uno de nosotros sabemos ya qué es aquello que debemos cambiar. Poco a poco, no va a ser de la noche a la mañana, pero vamos a intentarlo todos los días, poco a poco. Dice una literatura de una agrupación muy importante a nivel mundial, Alcohólicos Anónimos, un día a la vez. Esa es la invitación que Dios nos hace. Ir mejorando, tratando de cambiar algunos aspectos negativos de nuestra vida un día a la vez, paso a paso, poco a poco. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Tomar la cruz cuesta, tomar la cruz duele, tomar la cruz da temor, tomar la cruz da miedo, porque todos quisiéramos seguir a Dios sin tener dificultades, sin tener problemas, sin tener que ser perseguidos, acusados, señalados o tachados por alguien. Todos quisiéramos seguir a Dios y que todo fuera como el país de las maravillas, que todo fuera hermoso, que todo fuera felicidad, que todo fuera diversión, amor. Pero en el caminar con nuestro Señor nos daremos cuenta que las cosas no siempre son así. Al tomar nuestra cruz y seguir realmente a Dios, van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir tentaciones, van a venir calumnias, pero nuestro consuelo es que el Señor no nos abandona. Y así como en la carta a los Corintios, donde San Pablo dice 3 veces rogué al Señor que me quitara este aguijón, pero el Señor me respondió, mi gracia te basta, porque cuando tú eres más débil es cuando realmente eres más fuerte. Así como a San Pablo, así como a San Pedro y así como a otros apóstoles, profetas, el Señor les dio fuerza, les dio amor, les dio sabiduría en su debilidad, en ese momento de tempestad. Así lo hará con nosotros. Que no te dé miedo acercarte a Dios, que no te dé miedo comprometerte con Él. El Señor bendice y ama a los que lo quieren. Romanos capítulo 8, versículo 10, si no me equivoco. Y si me equivoco, les pondré el texto correcto. Pero el Señor actúa para bien de los que lo aman, dice la carta a los Romanos. Así que no tengamos miedo, hermanos, de tomar nuestra cruz y salir a ese encuentro con nuestro Señor. En el capítulo 9 del versículo 1 al 10 se nos habla de la transfiguración. Esta también es una fiesta que celebramos dentro de nuestra iglesia, la Iglesia Católica, y que, como podrás ver,
algunas de las fiestas que celebramos en la iglesia pues vienen en la Sagrada Escritura, tienen fundamento bíblico, y eso es muy importante saberlo, porque hay muchos hermanos que piensan que las fiestas de la iglesia pues son inventos de la iglesia, cuando en realidad no es así. La transfiguración viene en la Sagrada Escritura, así que este es un texto también muy importante para ir conociendo más sobre nuestra iglesia, nuestra madre. Jesucristo es nuestro Dios, pero nos deja a la iglesia como nuestra madre y como nuestra maestra. En estos textos comenzamos a ver que nuestro Señor Jesucristo comienza a hablar ya sobre la pasión. Algunos apóstoles pues tenían miedo y no entendían. Pero ¿cómo es posible, Señor? ¿Vas a ser crucificado y vas a resucitar al tercer día? Les costaba mucho trabajo comprender. Y hoy en día también nos cuesta mucho trabajo a veces comprender a Dios, comprender sus grandes misterios. Y en ocasiones nos cuesta entender mucho esos designios o esos planes que tiene para nosotros. En el versículo 33 del capítulo 9 dice: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último. Dice la Escritura que llegaron a Cafarnaúm, y una vez en casa Jesús les preguntó de qué venían discutiendo por el camino. Ellos se quedaron callados, pero habían discutido entre sí por quién era el más importante de todos. Fíjense qué interesante. Estas rivalidades, el buscar el prestigio, buscar los primeros lugares, y esta división que vemos actualmente, pues no es algo nuevo. El enemigo siempre ha tratado de entrar por esos lugares para crear división y confusión entre todos nosotros. Los mismos apóstoles pues tuvieron que pasar por estas pruebas. Los mismos apóstoles alguna vez se preguntaron quién era el primero o quién era el más cercano a Dios, y nuestro Señor responde de una manera muy sabia y muy inteligente: si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y servidor de todos. Es decir, el Señor dice: el que quiera tener el primer lugar con Dios, que sea el más humilde de todos y que sirva a todos. Y hoy en día nuestro Señor nos hace la misma invitación, hermanos. En la iglesia a veces queremos resaltar entre los demás. Si pertenecemos a algún grupo o apostolado, queremos ser superior a los demás. En ocasiones los humillamos, los pisoteamos, y en ocasiones hasta nos burlamos de aquellos que conocen menos que nosotros. Y ese es un error grave, es un pecado capital que se llama soberbia, y es un pecado muy grave. Dios nuestro Señor nos invita a ser mansos, a ser humildes, a compartir lo que sabemos con los demás. Así que recordemos esto por siempre, hermanos. El que quiera ser el primero, que se haga servidor de todos. Que Dios les bendiga y que pasen un extraordinario inicio de semana.